Estamos un 16 de diciembre debatiendo una reforma del estatuto docente del nivel medio, especial y superior. Un 16 de diciembre de un ciclo lectivo que no es uno más, sino uno que se dictó casi íntegramente en forma virtual, sin la posibilidad de que los y las docentes se encuentren en las escuelas. Se nos dice que esta reforma fue debatida al interior del sindicato, la UPC, pero puedo decir, con conocimiento de causa, que esto no fue así. Por eso, entre otras cosas, hay en estos momentos una concentración en rechazo de esta reforma afuera de esta legislatura. Ustedes pueden imaginarse, y acá hay legisladores que también son representantes gremiales, lo que significa en estos tiempos que el gobierno toque un estatuto. Se nos dirá que se trata de una reglamentación vieja que es necesario actualizar, de hecho es del año 1963 y probablemente podamos acordar en eso. El tema es que este estatuto tiene 160 artículos vigentes, de los cuales se propone modificar 3 que justo afectan de manera directa el ingreso y la estabilidad docente. Muchas veces he escuchado por parte de funcionarios e incluso de representantes sindicales la queja de que los docentes se resisten al cambio. No nos resistimos al cambio. Nos resistimos a ser siempre convidados y convidadas de piedra en todo lo concerniente al sistema educativo. Fíjense qué contradicción. Se está por votar una exigencia a la docencia de contar con la mayor profesionalización, pero parece que no hay título que nos convierta en voz autorizada para opinar de nada. Porque nadie nos preguntó acerca del nuevo régimen académico que ya se está implementando en las escuelas secundarias. Nunca hubo un congreso pedagógico provincial para debatir las leyes educativas. No se nos consultó en ningún momento durante todo este año sobre cómo encarar de la mejor manera la virtualidad. Nunca hubo una evaluación de abajo hacia arriba de las políticas educativas que implementa este gobierno. Nunca. Y ahora, una vez más, se definen condiciones de trabajo de miles de educadores y educadoras a sus espaldas. Y quiero ser bien clara en esto porque hoy no se está votando solo la titularización de algunos agentes. Eso perfectamente se podría hacer mediante decreto, de hecho así se hizo en el 2011, o se podría votar por separado, como estamos proponiendo ahora en un despacho en disidencia. Incluso en nuestro despacho sumamos a otros programas y modalidades, porque en la propuesta del oficialismo se están olvidando de varios. Se olvidan de toda la modalidad de adultos, de quienes están en la asignatura FAT de técnica, de quienes están en la educación superior, de quienes están en jornada extendida, que ya me han escuchado hablar sobre el tema. Hay una percepción errónea bastante generalizada de que si sos empleado público, tenés estabilidad. En Córdoba estamos muy lejos de eso, incluso en el ámbito educativo, a pesar de la importancia estratégica que tiene. Por eso es fundamental avanzar en garantizar este derecho, porque además es importante recordar que los agentes que hoy trabajan de manera interina han cumplido con los requisitos estatutarios vigentes. En el proyecto del oficialismo se propone titularizar solo a los coordinadores de curso de nivel secundario, a quienes están en el programa avanzado PROA y en el programa de inclusión y terminalidad TIT. Y de esos, solo a los que tienen hoy título docente. Según datos
proporcionados por el propio Ministerio de Educación a raíz de un pedido que hice, estaríamos hablando de unos 1.962 agentes. Quedarían unos 1.176 que tendrían, según esta propuesta, un plazo de 4 años, un plazo máximo, para cumplimentar con este requisito. Acá me permito un paréntesis para decir algo que me parece grave, y es que la redacción de este artículo da lugar a la interpretación de que luego de ese plazo no se van a garantizar los cargos, ni siquiera de manera interina, para quienes por alguna razón, que pueden existir varias, no lleguen a obtener el título. Pero como dije al principio, acá se están proponiendo reformas que no solo afectan a este universo de docentes, sino a todos y todas las que ejercen sus funciones en el nivel medio, especial y superior. Porque en esta propuesta se establece que se va a considerar titular solo a quienes posean título docente y solo ellos van a poder, además, solicitar acrecentamiento de horas, que es otro de los derechos estatutarios. Entonces, corresponde tomar los datos generales y la integralidad de factores que impactan en esta definición que acabo de mencionar. Y acá surge el dato de que casi el 32% de los docentes actualmente en funciones no tienen título docente. Estamos hablando de 10.773 agentes. Cabe aclarar que son profesionales, con títulos habilitantes y supletorios, pero que les falta acreditar una formación pedagógica. Claro que algunos de ellos ya son titulares, porque hasta el momento no se pedía este requisito, pero a los fines del objetivo que dice tener el gobierno con este proyecto, eso no importa, porque si queremos realmente profesionalización, tendríamos que aspirar a que la totalidad de los agentes públicos, sean titulares o no, puedan acceder a la mejor formación pedagógica. Entonces, cabe la pregunta, ¿de dónde se formarían estos casi 11.000 agentes? Hoy, la oferta pública y gratuita de la provincia es más que reducida, e incluso ahora la quieren reducir aún más, porque hace pocos días, a través de un memo, se le impusieron a los terciarios un cupo mínimo de 30 cursantes para ser habilitados, cuando sabemos que el cursado en el interior es muy desigual, que la variedad de ofertas es importantísima para el desarrollo de las economías y culturas regionales. Y acá entonces aparece otra contradicción. Exigir por un lado profesionalización y al mismo tiempo intentar cerrar los pocos espacios de formación existentes. Evidentemente, esta reforma nos introduce, o al menos debería hacerlo, a debates de fondo. Porque nadie está en contra de la profesionalización y de la tan mentada calidad educativa. El tema es qué entendemos por ambas cosas. Yo creo que para lograr una verdadera profesionalización, y tal como ya dije en la comisión, el título es necesario, pero no suficiente. Hay muchos otros factores a tener en cuenta. Tampoco podemos creer que la formación culmina con la obtención de un título. Tiene que ser un proceso permanente durante todo el ejercicio de la docencia. Les puedo asegurar que con todas las problemáticas que se nos presentan en el aula, con las múltiples dificultades que tenemos todos los días, los primeros que queremos más herramientas para poder abordarlas somos los y las docentes. Fíjense qué importante hubiera sido este año para enfrentar la virtualidad, todo lo que nos tocó vivir. Hubiéramos podido contar
con una capacitación previa, el conjunto de los docentes, no solo para saber manejar las TIC, sino para aprender a construir nuevas propuestas pedagógicas con la tecnología. Porque no se trata de trasladar mecánicamente una actividad por Meet. Y este aspecto, como tantos otros que hacen a los procesos de enseñanza-aprendizaje, como la educación sexual integral, por ejemplo, no se resuelven con un título. Tienen que ser reforzados con capacitación permanente, contextualizada y en servicio. Bueno, esto no existe en Córdoba. La profesionalización es una obligación del docente, pero antes que eso, es un derecho del docente. Así está establecido en nuestra Constitución provincial y también en la Ley 9870, pero parece que hay que recordárselo al Ministerio de Educación y a este gobierno provincial. Lean el artículo 62 de la Constitución, donde detalla las obligaciones del Estado y ahí dice claramente que es promover el acceso a los habitantes según su vocación, capacidad y mérito a los más altos niveles de formación, investigación y creación, generar y promover medios diversos para la educación permanente, la alfabetización, creación cultural, capacitación laboral o formación profesional según las necesidades regionales, satisfacer los requerimientos del sistema educativo en cuanto a la formación y actualización docente. Bueno, esto en el mejor de los casos solo está en los discursos del gobierno, porque en los hechos concretos, como ya dije, van para el lado opuesto. Cerrando terciarios, ajustando el presupuesto en el nivel superior en un 14%, como ya también denunciamos. Entonces, acá aparece una tendencia que, para hacer honor a la verdad, no es exclusiva de este gobierno, y no recordemos los dichos completamente despectivos en relación al perfil de los docentes de la ministra de Cava Acuña, que es responsabilizar de todos los problemas del sistema educativo a la docencia. La docencia no debiera ser un apostolado. Cuando se hace tanto hincapié en la necesaria vocación docente, en realidad se lo hace para minimizar la importancia de otros factores que inciden directamente en la práctica educativa. Ya lo dije en otras oportunidades, los y las docentes han dado sobradas muestras de profesionalismo, incluso en las condiciones más adversas. Pero con voluntarismo no se garantiza el derecho a la educación. El otro debate de fondo que aparece acá es sobre los mejores mecanismos para la selección e ingreso del personal. Cómo garantizar la idoneidad de quienes ingresan y al mismo tiempo procedimientos transparentes y los más objetivos posibles de selección. Y por supuesto que en esto hay debates completamente lícitos. Creemos que hasta ahora el mecanismo más transparente es la lista de orden de mérito, la LOM. Por eso la defendemos, porque es una conquista de la docencia. Pero no por eso vamos a decir que la LOM garantiza todo. De hecho, ha habido denuncias de vocales de junta de clasificación que alteraban las listas para beneficiar a gente amiga. Tampoco se cumple con la elección democrática de los vocales de junta de clasificación. De hecho, la última se hizo en el 2003, cuando el estatuto dice que tienen que hacerse cada 4 años. Lo que pasa es que les fue tan mal al Ejecutivo y a la conducción de la UPC en las últimas elecciones que ahora directamente las quieren eliminar. De hecho, ya han informado que está en la agenda del Ejecutivo y el sindicato esa modificación. Entonces, lo que queda claro es que es un tema muy profundo, con muchos aspectos a tener en cuenta y que merece un debate a fondo, no acá, fundamentalmente con el conjunto de la docencia. Pero hoy ni siquiera se debate esto en este recinto, porque el proyecto del oficialismo
deposita la definición de los procedimientos específicos de idoneidad a un decreto reglamentario posterior. O sea, un puñado de funcionarios alejados de la realidad de las aulas creen tener la voz autorizada para definir esos criterios de idoneidad. Para ir cerrando, nadie pone en duda que es necesaria la mejor formación posible para quienes están al frente de niños, niñas y adolescentes. Pero esta exigencia no puede realizarse por una medida aislada y en el vacío. Como dije antes, el Estado provincial debe garantizar la capacitación, información específica, pública y gratuita para todos los que la deseen, pero fundamentalmente para quienes ya están en actividad. De lo contrario, se estaría consolidando la precarización docente. Porque hay un hecho objetivo que nadie niega, y es que actualmente hay miles de profesionales al frente de múltiples asignaturas por el simple hecho de que no hay agentes con título docente que puedan hacerse cargo. Entonces, en este contexto, restringir el acceso a la estabilidad docente no va a mejorar la educación de niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, va a afectar aún más la calidad educativa que dicen perseguir con este proyecto. Si queremos realmente una mejor educación, no podemos reducir la complejidad de lo que implica construir un sistema educativo de calidad a solo uno de sus elementos. Las condiciones edilicias, los recursos tecnológicos, la situación socioeconómica del estudiantado y sus familias, los dispositivos para abordar las situaciones de vulnerabilidad en las escuelas y la integralidad de las condiciones laborales de la docencia son aspectos fundamentales. Es necio separar estas condiciones concretas de las posibilidades de profesionalizar y garantizar la mejor educación. Hoy tenemos más de la mitad de la docencia bajo la línea de pobreza. Esto significa que no pueden acceder no solo a los bienes culturales que se requieren para esta actividad, sino que no pueden acceder a la canasta más básica para poder alimentarse, para poder vestirse. Esa es la realidad hoy de la docencia. Entonces, este gobierno no puede exigir nada, nada hasta garantizar un piso de dignidad. De hecho, si leen el estatuto que hoy se está reformando, en su artículo 7 dice que es un derecho de los y las docentes contar con una remuneración y jubilación justas, actualizadas de acuerdo a los índices oficiales del costo de la vida y equiparados al orden nacional como mínimo, de modo que se asegure el eficaz desempeño de sus funciones y el bienestar económico de su familia. Bueno, no proponen hoy sacar este artículo, pero por la vía de los hechos ha sido letra muerta durante todos estos años. Por eso, este gobierno no tiene autoridad para hablar de profesionalización, tampoco de calidad educativa. Antojadizo y hasta cínico es exigir justo este año más formación y preparación cuando dejaron a los docentes a merced de sus propios recursos y posibilidades el hecho de cumplir con sus tareas. Sería importante entonces que el oficialismo acompañara el despacho que hoy presentamos en minoría, pero que cuenta con el apoyo de varios bloques, no solo, por supuesto, el del bloque que represento, del MST, sino también del Frente de Izquierda, de la Unión Cívica Radical y de Encuentro Vecinal. Este despacho incluye la titularización de todos los agentes que hoy trabajan en forma precaria, garantiza desde el Estado los espacios de formación docente como corresponde y enfatiza la obligación también del Estado de garantizar salarios acordes al costo de vida y al acceso de los bienes culturales.
el apoyo a este despacho, en minoría, sería un primer gran paso para recién poder sentarnos a debatir en serio sobre cuál es la educación que necesitamos. Muchas gracias.